Compañeras, compañeros, buenas noches, bienvenidos a este encuentro, a la presentación de este libro de Olga Vilieca. La convocatoria hecha de Suteba Matanza, específicamente, ha sido por la Secretaría de Cultura y Educación y por la Secretaría de Mujer y Géneros. De allí la enorme importancia de la obra de Vilieca, que sin duda en Las mujeres que voltearon al zar va más allá de aquellas figuras consagradas para referirse a la mujer como sujeto colectivo, como sujeto político y social en la revolución. Decía Alejandra Kollontai, dejando a los estudiosos burgueses absortos en el debate de la cuestión de la superioridad de un sexo sobre el otro, o en el peso de los cerebros y en la comparación de la estructura psicológica de hombres y mujeres, los seguidores del materialismo histórico aceptan plenamente las particularidades naturales de cada sexo y demandan solo que cada persona, sea hombre o mujer, tenga una oportunidad real para su más completa y libre autodeterminación y la mayor capacidad para el desarrollo y aplicación de todas sus aptitudes naturales. Los seguidores del materialismo histórico rechazan la existencia de una cuestión de la mujer específica separada de la cuestión social general de nuestros días. Tras la subordinación de la mujer, se esconden factores económicos específicos. Las características naturales han sido un factor secundario en este proceso. Solo la desaparición completa de estos factores, solo la evolución de aquellas fuerzas que en algún momento del pasado dieron lugar a la subordinación de la mujer serán capaces de influir y de hacer que cambie la posición social que ocupa actualmente de forma fundamental. En otras palabras, las mujeres pueden llegar a ser verdaderamente libres e iguales solo en un mundo organizado mediante nuevas líneas sociales y productivas. Mucho ha pasado, porque este es un texto de 1907, estimativamente, años más, años menos, y desde entonces la lucha de clases y la lucha de la mujer han tenido un desarrollo extraordinario, y hoy asistimos a esta ola de luchas del movimiento de las mujeres por su liberación, y por eso es que es tan importante la presentación de las mujeres que voltearon al zar. Olga nació en 1956 en Corrientes, es periodista gráfica desde el siglo pasado y trabajó en El Porteño, en El Periodista, en Página 12, en Clarín y Diario Z, entre muchas otras publicaciones, algunas del exterior. Codirigió la colección Biblioteca de Mujeres en Editorial Biblos. Es coautora de Nenina y guionista de la película La Cena Blanca de Romina. Militante socialista sindical y en el movimiento de mujeres desde hace más de 20 años, investiga y da cursos sobre la historia de las trabajadoras y de las luchas por su emancipación. Para ella pido un fuerte aplauso y le damos el uso de la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación tan cuidada. Es una hermosura poder estar acá y presentar en un sindicato recuperado, la historia de unas mujeres que, aunque están tan lejos en el tiempo, se parecen en mucho a nosotras. En la historia de la Revolución de Octubre, al lado, había como una revolución más chiquita, que era la de febrero, que era la que habíamos hecho las mujeres. Y a mí me dieron muchas ganas de saber cómo era esta revolución más chiquita, encarnada por obreras en general analfabetas, obreras que habían llegado a la ciudad de primera o de segunda generación, pero que todavía tenían en la falda el rastro del heno del campo ruso. Y fue decisivo un regalo que me hizo hace como 10 años Altamira, que había encontrado un libro de dos feministas británicas sobre la Revolución de Febrero.
Ahí empecé a encontrar algunas de las respuestas y después, bueno, seguí investigando y quiero contarles un poco de lo que sé sobre esta historia. Las obreras rusas, como les decía, bueno, en Rusia hasta 1850 rigió el vasallaje. Sobre 60 millones de rusos, 50 eran siervos de la gleba, como en el medioevo. Cuando el zar les dio la libertad, algunas cosas cambiaron, pero no tantas. Las mujeres vivían en la comuna agraria, en la comuna campesina, se llamaba el Dvor, donde había un patriarca que tenía una autoridad absoluta sobre todos los demás miembros de esa familia. Por ejemplo, si un hombre, si un hijo decidía irse, difícilmente después fuera aceptado. Y muchas veces las mujeres estaban temporalmente, bachakra es el término en ruso, se casaban con ellas en época de cosecha y cuando terminaba la cosecha o cuando se embarazaban, eran arrojadas a los caminos. Las mujeres rusas tienen una tradición de ser grandes guerreras, de todas maneras. En el mismo siglo XIX ya hay agrupaciones que en general eran hijas del funcionariado del imperio, que se organizaron en distintos partidos campesinos. Rusia era un mar de campesinos y iban al campo a alfabetizar, también eran terroristas, algunas veces atentaron contra los zares, y hubo un juicio que se llamó el juicio de las 50, que eran esos 50 muchachas muy jovencitas que fueron condenadas a décadas de destierro, y algunas de ellas, como Vera Figner o Vera Zasulich, las vamos a encontrar después en la Revolución del 17. Para 1905, bueno, las mujeres campesinas, sin embargo, al ritmo de la industrialización, fueron yendo hacia las ciudades. La vida era difícil, era muy dura. Las jornadas podían extenderse hasta 16 horas. Sin embargo, era la primera vez que estaban emancipadas de la autoridad patriarcal, por un lado, y de la autoridad de la Iglesia Ortodoxa, tan severa como la patriarcal, por el otro. Ya en 1905 tenemos a mujeres en la primera revolución, en el ensayo general, y esas mujeres las vamos a encontrar después en el 17. Pero esta revolución de 1905, donde va a haber consejos obreros, donde va a haber soviets, el presidente del soviet de San Petersburgo, de Petrogrado, es un joven, tiene 25 años, es León Trotsky, también va a ser condenado a la Siberia cuando es derrotado, deja toda una generación de obreras fogueadas en un primer gran combate contra los zares que vamos a encontrar de nuevo en el 17. Bueno, la derrota de la revolución de 1905 obligó a los bolcheviques y a los otros partidos a actividades clandestinas, no públicas. De ahí data, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, Alejandra Kollontai armó pequeños círculos de obreras junto con otra mujer que se llamaba Artikiuna, en donde se reflejaba, se discutía no solamente las reivindicaciones que uno llamaría de clase, el salario, las condiciones de trabajo, cómo defenderse de la persecución de los supervisores, de los patrones, del abuso sexual, el abuso sobre los cuerpos de las trabajadoras, y también cómo eran las relaciones hacia dentro de la familia. Kollontai veía la violencia contra las mujeres obreras como una rémora del pasado campesino, como una rémora del atraso. En Rusia, creacionó, había una organización muy amplia de mujeres feministas. Se llamaba Liga de Mujeres por la Igualdad y eran pequeños grupos de hijas del funcionariado que estaban en las ciudades importantes. Las bolcheviques y las feministas
tenían algunas actividades en común porque las feministas eran legales, entonces llamaban a encuentros o a congresos y participaban. Hay un relato que está en el libro de un congreso donde hay 17 socialistas en un mar de delegadas feministas y donde están planteados debates que están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la relación de las mujeres con el otro sexo? ¿De dónde viene la opresión? ¿Del otro sexo o del régimen social? Va a ser Kollontai la vocera de este pequeño bloque de socialistas, y en el recuento de este Congreso de las Mujeres se puede decir que si bien perdieron todas las votaciones, porque era una minoría brutal, lograron imponer un debate que era cuál era el vínculo de las mujeres con los hombres de su propia clase, con los trabajadores. Alexandra Kollontai no pudo terminar la intervención en el Congreso, se tuvo que escapar por una ventana e ir al exilio y volvería recién después de la Revolución de Febrero. Pero este proceso entre las trabajadoras, que como les decía, las trabajadoras eran en un 80% analfabetas. Hasta 1917 en Rusia no había un sistema público de educación, no había escuelas para la gente común. La tasa de mortandad infantil era altísima, 7 cada 10 niños no sobrevivían. Las condiciones de vida eran extremadamente duras. Sin embargo, las mujeres, y por supuesto había muchas interdicciones, habían oficios que no podían ocupar. Por ejemplo, en los tranvías las mujeres podían hacer la limpieza, pero no podían conducirlos, ni ser formadas en los secretos de la mecánica. Y en muchos oficios estaba vetada la participación femenina. La primera década del siglo XX es una década que tiene algo en común con la primera década de este siglo o la segunda, que es la irrupción de miles y miles de mujeres en las calles en lucha por sus reivindicaciones. Una de las reivindicaciones es el derecho al voto, pero también tenemos las luchas por la vivienda, como las huelgas de los conventillos acá, o en Nueva York, o en Chicago, o la lucha de las trabajadoras textiles, porque si bien las obreras habían llegado al mundo de las fábricas, habían llegado como llegamos las mujeres al mundo del trabajo en el capitalismo, o sea, en los oficios menos categorizados, en los oficios peor pagos, en trabajos que se consideraban temporarios y sobre todo complementarios del sueldo del hombre de la familia. En esa década hubo una huelga gloriosa en la ciudad de Nueva York. Las camiseras de Nueva York, las obreras textiles, que en general eran mujeres migrantes, muy jovencitas, llegadas de Rusia, de Polonia, muchachas judías, iniciaron una huelga por el derecho a la agremiación, por el aumento del salario y por la reducción de la jornada laboral, que duró semanas y que terminó con un gran triunfo. Quedó en la historia como la insurrección de las 20.000. Detrás de las obreras neoyorquinas, de las obreras camiseras, se encolumnó toda la clase obrera de Nueva York a apoyar a estas jovencitas que a veces ni siquiera hablaban inglés, hablaban yiddish y estaban encerradas bajo llave en talleres textiles parecidos a nuestros talleres clandestinos. Esa, y no una tragedia, sino una victoria, es la génesis del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora. El Partido Socialista Norteamericano decidió honrar a las camiseras con un Día de la Mujer Trabajadora y llevó esta propuesta a la Conferencia de Mujeres Socialistas en Stuttgart, una conferencia internacional, donde Rosa Luxemburgo, Kollontai y Clara Zetkin estuvieron de acuerdo con que hubiera un día internacional donde las trabajadoras saliéramos a la calle a pelear. Y de hecho, en 1911,
tenemos un primer paro de mujeres, un primer paro internacional, donde se calcula que pararon alrededor de 1.800.000 mujeres y hubo marchas en muchas ciudades, no solamente de Occidente, sino también de Oriente. De esas mujeres que uno imagina bajo el yugo del Islam y que en esa época no estaban tan bajo el yugo del Islam, sino que participaban, por ejemplo, en las conferencias de mujeres socialistas. Hay una historia nuestra que vale la pena recuperar, que cada una se acerque un poco y aporte su grano para reconstruirla y para rescatarla. Es en este contexto donde las obreras rusas van a entrar masivamente al mercado de trabajo. Pero las rusas, como cualquier mujer, entran al mercado de trabajo sin por eso desprenderse de las tareas domésticas, eso que nosotros llamamos la doble opresión. Cuando se desencadena la guerra, en 1914, la Primera Guerra Mundial, los hombres son enrolados y enviados al frente, en todas partes. En Rusia esto obliga a que se levanten las prohibiciones. Y las mujeres, a medida que los hombres son... Rusia no ganó una batalla en la Primera Guerra Mundial. Fue una carnicería imparable de camadas y camadas de soldados que eran reclutados y mandados al frente de batalla. Las mujeres empezaron a entrar masivamente, ya no a las fábricas textiles o de caucho, sino a las fábricas metalúrgicas, de la industria pesada, y al manejar los tranvías. Manejar los tranvías es un dato clave para la Revolución de Febrero. Por supuesto, todas las organizaciones de izquierda, los bolcheviques, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, que era un partido de corte campesino, como les decía antes, se volcaron a militar sobre las trabajadoras. Eso que haríamos cualquiera de todos nosotros. Esporádicamente publicaban algún boletín y era frecuente en 1914, en 1915, ver una mujer, la que sabía leer, leyendo Rabonitsa, se llamaba la prensa de los bolcheviques, y un montón de mujeres en ronda escuchando lo que leía la que estaba alfabetizada. En Rusia hubo un 8 de marzo, en 1911, pero entró la policía al salón donde se celebraba y metió a todo el mundo preso. Como les decía, en Rusia había también organizaciones de mujeres feministas. Cuando se declaró la guerra, el movimiento de mujeres ruso empezó a abrirse en dos sectores que no se volverían a encontrar. ¿Por qué? ¿Qué les pasó a las trabajadoras? Las trabajadoras trabajaban horas y horas y horas, muchísimas, pero además no llegaba comida a las ciudades, se cortaron las vías férreas, se cortaron las rutas. Entonces no llegaba petróleo, no llegaba alimento, y se calcula que una mujer estaba un mínimo de 40 horas semanales haciendo cola. En un lugar conseguía arenques, en otro conseguía té, en otro conseguía algún otro alimento. Eso, por ejemplo, en el invierno ruso, 18 grados bajo cero. Un cronista de la época dice que en esas colas las mujeres aprendieron a maldecir a Dios y al zar, pero más al zar. Y más al zar es muy importante, porque hasta hacía muy poco el zar era el padrecito zar, al que Dios había designado por ocupar ese lugar. Entonces ese insulto, esa maldición, es una maldición que nos indica una evolución política que se va a hacer cada vez más y más vertiginosa. Las obreras se pasaban horas y horas, 18 grados bajo cero, para conseguir comida y después tenían que ir a trabajar. En cambio, las mujeres del movimiento feminista entendieron de otra manera la guerra. Entendieron que la guerra
era una oportunidad, que esto les abría la posibilidad de trabajar, de demostrar que también eran inteligentes, de demostrar que también eran útiles, de que podían aportar al esfuerzo de guerra y a la patria. Entonces, mientras un sector se volvió crecientemente belicista, las mujeres trabajadoras lo único que querían era sacarse la guerra de encima, que volvieran sus hijos, sus maridos, sus padres del frente, que se acabara la carnicería, la inflación, la carestía, que llegaran alimentos a las ciudades. En realidad, las feministas rusas no se llaman sufragistas, porque en Rusia nadie pensaba que el zar iba a aflojar para convertirse en una república democrática. Lo que pensaban, eso incluye el partido que se llamaba Demócrata Constitucionalista, que era demócrata pero que no esperaba ninguna democracia, sino que tal vez el zar autorizara el parlamento, la Duma, en ruso, donde hubiera algunos diputados y se pudiera discutir algunas leyes y alguna flexibilidad en la vida cotidiana, en el derecho a estudiar o en el trabajo. Esa era la máxima ilusión del movimiento feminista. Y estaban tratando de demostrar que en ese diseño ellas podían ser buenas ciudadanas. No es una peculiaridad del movimiento feminista ruso. Esto pasó en todas partes. Incluso el más radical de los movimientos sufragistas europeos, que era el inglés, se puso bajo la autoridad de la corona británica, cambió el nombre de su boletín y se convirtió en la fuerza de choque contra los pacifistas y contra los socialistas que impugnaban la guerra y que decían que había que terminar con la guerra algunos y que había que convertir la guerra en guerra revolucionaria otros. Pues bien, si en 1914 hubo algún fervor patriótico entre las masas, para 1915 eso ya no existía. Las mujeres se acostaban en las vías férreas para impedir que los trenes con soldados salieran de las estaciones. Clara Zetkin encabezó una manifestación multitudinaria en Berlín contra la guerra. Lo mismo pasaba en los distintos países europeos. En Rusia se combinaba la miseria, la hambruna, la autocracia y la derrota tras derrota tras derrota, la carnicería. Con esas mujeres trabajaban las mujeres bolcheviques y las mujeres de una pequeña organización, las mencheviques también, que se llamaba Organización Interdistrital. En Rusia estaba el partido bolchevique, el partido menchevique, y en el medio había pequeñas organizaciones o individualidades muy importantes, como Trotsky o como Kollontai, que no estaban en ninguno de los dos. Las mujeres de la Organización Interdistrital y las bolcheviques iban y agitaban sistemáticamente en la puerta de fábrica para que se terminara la guerra, contra los abusos de los supervisores. Había un programa completo para organizar a las trabajadoras. Había un estado deliberativo. Ya para 1916 las mujeres eran el 47% de la clase obrera industrial y eran la mitad de los trabajadores de la fábrica Putilov. La fábrica Putilov era la fábrica mítica de la Revolución de Octubre, del acero y de armas, y tenía 30.000 obreros. O sea, era como una ciudad. Si vos ganabas a la fábrica Putilov, ya está. Bueno, la mitad de los obreros de la fábrica Putilov ya eran obreras. Hay una que yo le tengo una simpatía, como cariño, es como que la conociera, que se llamaba Alexandra Rodionova. Alexandra Rodionova era la hija de dos obreros que no sabían leer ni escribir. Uno de la industria del vinagre, la otra mucama. Y ella había logrado convertirse en conductora de tranvías, por esto de que la guerra la había dejado manejar. Y el recorrido de su tranvía pasaba enfrente de la fábrica Putilov.
Esto lo cuenta ella. Entonces siempre estaba viendo asambleas, revueltas, gente que le hablaba o que leía un periódico y otros que lo rodeaban. Y ella empezó a desear ser eso. Lo dice así: empezó a querer ser bolchevique y a saber leer y escribir. Algunas de nosotras hemos tenido el privilegio de ver algún fenómeno similar entre compañeras del polo obrero y compañeras del movimiento piquetero en general, en el año 2001, 2002, 2003, compañeras que eran analfabetas funcionales y de pronto fueron a las clases que se daban en las asambleas para poder leer la prensa, para poder leer los volantes y demás. Bueno, Rodionova algún día se acercó a la fábrica Putilov y se acercó a las bolcheviques. Pero hay muchas historias así. Mujeres que había como un comité de redacción, porque el periódico Rabonitsa se hacía con corresponsales. Las obreras mandaban una pequeña nota que decía: hoy en mi fábrica pasó esto. O ahora ni siquiera estamos consiguiendo té. O no hay leña en la barriada de Vibor para calentar las casas. Iban contando las penurias y también cómo se organizaban. Por ejemplo, nuestra Rodionova organizó una huelga en los tranvías y la ganó por aumento de salarios. A principios de 1917 ya había asaltos de almacenes, asaltos a los trenes de la gente que estaba desesperada por alimentos. Y estos asaltos son los asaltos, por supuesto, de las mujeres en general. El 8 de marzo, 23 de febrero para el calendario ruso, en la barriada de Vibor, que era donde se concentraba la mayor cantidad de fábricas, el núcleo rojo de San Petersburgo, el partido bolchevique llamó a un acto por el Día de la Mujer Trabajadora. Sobre los compañeros pesaban muchos prejuicios, que uno no se animaría a decir que ya no existen más, respecto de cómo son las mujeres. El responsable de la barriada de Vibor, del partido bolchevique de la regional, se dirigió a las compañeras, les explicó que era el Día de la Mujer Trabajadora, por qué, y les dijo que tenían que ser menos emocionales, un poquito más obedientes, disciplinarse a las indicaciones del partido. En realidad, en un sentido, Kayurov tenía razón, aunque lo dijera de la peor manera. Y es que una huelga general de características insurreccionales prematura podía conducir a una derrota que después era muy difícil remontarla. Lo que estaba mal era cómo él explicaba esto degradando a las compañeras, que además las compañeras eran las obreras recién llegadas, pero también sus compañeras del partido bolchevique, que eran tan obreras como las otras obreras o militaban con las obreras. En ese momento uno puede destacar como dos grupos sociales dentro de las mujeres. Unas son las obreras y las otras son las soldatki. Las soldatki se llamaban así a sí mismas y esto quería decir las mujeres de los soldados, las mujeres que tienen los hombres de su familia en el frente. Algunas se decían soldatki obrera o soldatki campesina, pero subrayaban esta cuestión: los hombres de mi familia están en el frente. Las soldatki tenían un pequeño subsidio que les había dado el zar, pero esto con la inflación se había convertido en algo casi simbólico, y de hecho trabajaban juntas con las obreras porque se encontraban en las colas, se encontraban en las revueltas sobre los almacenes y demás. Bueno, el compañero Kayurov puso a las chicas en caja y se fue. Y las chicas no le contestaron nada. Pero horas después, las 5 fábricas textiles
más grandes de la barriada de Vibor votaron la huelga general por tiempo indeterminado. Es muy conmovedor para mí que esa huelga se hizo por las despreciadas reivindicaciones económicas mínimas de las mujeres que no tienen un vuelo estratégico y que parecen despolitizadas. Las mujeres salieron con una reivindicación: pan y arenques, que era la base de la comida popular de los trabajadores rusos. Pan y arenques. Y salieron a convocar a las fábricas de las otras zonas. Kayurov lo escribe, dice: ¿cuál ha sido mi indignación cuando las vi llegar? Acababa de decirles que no era lo que tenían que hacer, pero por el otro lado las chicas ya no venían solas, venían con toda sorpresa. Así que dice, por supuesto nos plegamos a la huelga como pedían. Allá donde no les quisieron abrir, por ejemplo en Putilov, las chicas agarraron los leños y rompieron, que es la leña, digamos, que se iban a usar para leña, y rompieron los vidrios y las ventanas hasta que las dejaron entrar. Entraron y hacia la noche ya toda la barriada de Vibor estaba declarada en huelga general y el voltaje de las consignas había ido cambiando. Pan y arenques, paz y tierra. Y por primera vez desde 1905 empezó a sonar en San Petersburgo: abajo la autocracia, abajo el zar. Hacía 12 años que en ninguna movilización se había demandado la caída del zarismo. Bueno, por supuesto, Nicolás, ni lerdo ni perezoso, había 5 ejércitos acantonados en los límites de la ciudad que tenían la función de proteger al zar. Un zar tan descuidado que no garantizaba ni siquiera que la comida llegara a sus regimientos. Entonces muchas veces las soldatki, sobre todo, las obreras también, pero sobre todo las soldatki, iban a los regimientos a llevar té, a llevar pan, a confraternizar con los soldados que eran los iguales a los que estaban en el frente. Cuando se acercaron a reprimirlas, hubo escaramuzas, hubo muertas, mujeres detenidas, pero en algún momento la columna era suficiente como para empezar a increparlos. Una de las bolcheviques encaró al jefe de los cosacos. Los cosacos eran los peores. Los cosacos son los de los pogroms contra los judíos. Los cosacos eran los que rebanaban a un trabajador con su sable. Eran la fuerza más fiel al zarismo. Sin embargo, una de ellas lo increpó. Y entonces Starova, el jefe de los cosacos, le dice: ¿desde cuándo una mujer va a dar indicaciones a lo que tiene que hacer un hombre? Y ella se colgó del caballo y le contó dónde estaban sus hermanos, que todos sus hermanos estaban en el frente. Y el tipo bajó el arma, con lo cual las chicas habían logrado convencer al grueso de la clase obrera de Vibor que las siguieran, y empezaron a desarticular el ejército. Al día siguiente se sumaron los estudiantes, los taxistas que votaron que solamente iban a llevar a miembros del bando revolucionario, y todo el sistema de tranvías, dirigido ahora por nuestra pequeña Rodionova, tenía 22 años, solamente llevaba los tranvías desde Vibor al centro del poder político. Yo les cuento estos detalles porque yo fui educada en la idea de que esta había sido una revolución espontánea, que es un estallido. Sin embargo, el estallido alcanzó para controlar el sistema de tranvías, tenían armas, en el libro están los nombres de las mujeres encargadas de repartir las armas, tenían posta sanitaria, o sea, tan espontánea no parece haber sido. 3 días después
las obreras analfabetas, las obreras que habían salido por esas reivindicaciones de poco vuelo, habían logrado demoler 7 siglos de los Románov, 7 siglos de zarismo. Esta revolución de febrero, la revolución chiquita, es la revolución que va a abrir el camino de la gran revolución. Las chicas fueron capaces de tirar al zar, pero no fueron capaces de construir un gobierno de los trabajadores. El poder inmediatamente fue tomado por lo que ya podríamos llamar la burguesía democrática. Primero un príncipe lobo olvidable y después Kerensky. ¿Esto acercó al movimiento de mujeres? Mientras que para las mujeres, bueno, el gobierno provisional sacó en los diarios un programa, pocos días después de tomar el poder, y se olvidó del voto femenino. Con lo cual la primera movilización que hubo después de la Revolución de Febrero no es una revolución, no es una marcha obrera, es una marcha de las feministas que le llenaron la plaza que daba al Palacio Táuride exigiendo el voto femenino y que no se iban. Es espectacular la marcha. Yo alguna vez pensé qué lindo sería hacer una película así, porque iban las viejas que habían estado en Siberia 2 décadas, Vera Figner, Zulich, Chillina, en un carruaje, en un auto blanco, escoltadas por amazonas vestidas de blanco en caballos blancos, y detrás 40.000 mujeres. Con lo cual el gobierno previsional dijo, es un error de imprenta, tienen el voto femenino sin lugar a dudas. Esto definió que para esas mujeres habían llegado a la patria de su utopía. Acaban de conseguir el voto femenino, era lo que querían. A partir de ese momento, ese sector de mujeres va a considerar que cualquier huelga o cualquier protesta contra el gobierno previsional es una huelga contra su territorio de la felicidad. Las obreras no tuvieron la misma alegría, porque el gobierno provisional, el gobierno democrático, decidió que había que continuar la guerra, que no se podía malquistar Rusia con Francia y con Inglaterra. Con lo cual las condiciones de vida de las trabajadoras siguió en un derrumbe cada vez más pronunciado. No llegó la comida a las ciudades, no se paró la masacre, siguió la carestía, siguió el desabastecimiento. Todas las huelgas que uno contabiliza entre febrero y octubre va a encontrar que son las huelgas del sector más plebeyo de la clase trabajadora, de mucamas, la huelga de las lavanderas que dirige una bolchevique Gonchorskaya, las huelgas de textiles otra vez. Son huelgas por la cosa más elemental, por aumento de salarios, por reducir la jornada laboral, o sea, por las condiciones, por aumento de la pensión de la soldati. Vuelve Krupskaya del exilio. Uno dice Krupskaya, la compañera de Lenin, pero él tiene razón, Krupskaya es enorme. Krupskaya es una de las 2 personas que organiza todo el sistema educativo en la Unión Soviética, en un país donde el analfabetismo era la norma. Bueno, Krupskaya se va a hacer cargo de la organización de las soldati, por ejemplo, de las mujeres con los maridos en el frente. También es interesante porque las feministas van con sus demandas al gobierno provisional, a la burguesía. Las obreras van con su demanda a los soviets, a los consejos obreros. Estilo, pará, ¿qué es esto? Lo tiramos al otro infeliz para que yo no tenga ni siquiera lo que comer, para que mis hijos lloren de hambre. Paren la guerra. Y como el partido bolchevique es el único partido
que se compromete a parar la guerra, se ven oleadas de mujeres que pasan, porque hasta ese momento eran mujeres sin partido. Por supuesto que los obreros tenían una militancia sistemática, una politización mucho más alta. Y ahí, la palabra de Lenin es una palabra de una sabiduría conmovedora. Lenin dice: delegadas, votamos a las mujeres sin partido. Al soviet, las mujeres sin partido. Bueno, por supuesto, esto no genera tanta alegría en un militante abnegado de años que trabaja en una fábrica y viene Lenin a decir: no, vos no tenés que ser el delegado, delegada la compañera. ¿Ok? Lenin entiende que no hay manera de hacer una revolución ni de garantizar la continuidad de una revolución si la mitad de la clase obrera, si la mitad de los trabajadores, que somos las trabajadoras, no formamos parte de ese proceso. Entonces, todo el partido bolchevique no estaba homogeneizado. De hecho, cuando Lenin vuelve a Rusia, la dirección local del partido bolchevique tiene un apoyo crítico al gobierno burgués. Y Lenin escribe unas hojitas hermosas que se llaman las tesis de abril, donde dice que no hay que darle ni un gramo de confianza ni de apoyo al gobierno de la burguesía, y que lo que hay que preparar es lo que será después la Revolución de Octubre. Son las lavanderas, son las mucamas, las que siguen a el que les promete que la guerra se va a terminar, y el que individualiza al Estado burgués como su enemigo, por democrático que sea. Y venían del zarismo. Igual fueron capaces de percibir que la democracia no era una vía suficiente para conseguir sus deseos. Es una relación de amor zigzagueante, porque en algún momento, en julio, por ejemplo, en que los bolcheviques son acusados de precipitar un golpe, las mujeres se repliegan. Pero después van a ser ellas las que encabecen las movilizaciones, exigiendo el retorno de Lenin del exilio, exigiendo la liberación de Alexandra Kollontai. En ese momento hay elecciones, ya estamos a la altura de agosto, de septiembre, para una nueva Duma. Entonces el partido bolchevique convoca a un congreso de todas las mujeres, un congreso panruso de mujeres, que sobre todo tiene el objetivo de preparar a las compañeras para votar en la Duma, para ser candidatas y demás. Ese congreso tuvo que pasar a un cuarto intermedio para que las compañeras participaran en el asalto al poder y al Palacio de Invierno. Son esas mujeres, las mujeres de la Revolución de Febrero, como les decía antes, las que abrieron el camino de la Gran Revolución. Y la Gran Revolución va a ser absolutamente leal con ellas. Por eso, de manera fulminante, una vez que los bolcheviques tomen el poder, todas las diferencias legales entre los hombres y las mujeres van a ser eliminadas en muy poco tiempo. La Revolución de Octubre es una revolución 1917 que no solamente legaliza el aborto, no solamente castiga de la forma más severa el proxenetismo y se da una enérgica política para que los trabajadores entiendan que la prostitución es un elemento de división y de humillación de las hermanas de su clase, sino en 1922 va a reconocer el primer casamiento entre dos personas del mismo sexo. Es el primer Estado moderno que legitima el casamiento entre dos mujeres. Va a establecer, abolir todas las desigualdades entre los niños. Va a construir una legislación de protección de la madre trabajadora que todavía hoy
no ha sido equiparada. Sin embargo, los bolcheviques sabían que no alcanzaban con las leyes, que la ley puede ser también un papel mojado, que para que las mujeres realmente participaran del gobierno obrero, participaran de los soviets, intervinieran en el ejército y en la gestión del Estado proletario, hacía falta que un montón de instituciones las relevaran de lo que nosotros llamamos la esclavitud doméstica. La Revolución de Octubre armó entonces una red enorme de guarderías, jardines de infancia, comedores populares, lavanderías populares. Rusia, sin embargo, estaba en un estado de debacle por las consecuencias de la guerra, que había vulnerado gravemente la economía, y que por supuesto, porque la burguesía internacional no vio tranquilamente cómo se erigía un Estado obrero y se dedicó a fumar, sino que armó los ejércitos blancos que desde el Mar del Norte hasta el Caspio armaron frentes infinitos para tratar de derrocar el gobierno de los obreros. La consecuencia de eso es que fue muy difícil sostener este proyecto. En algún momento Trotsky dijo que Rusia era un país demasiado atrasado y también demasiado pobre, pero que fue hasta sus últimos recursos trató de relevar a las mujeres de su opresión. ¿Cómo siguió esta historia? Es parte de otro libro. Bueno, muchas gracias. Si quieren ahora charlamos un poquito. Un aspecto que me interesó de la exposición, vos marcabas que siglo XX con siglo XXI coincide la irrupción, ¿no?, del movimiento de mujeres, que tenían en común esa característica, y si puede desarrollar en cuanto, si hay diferencias en cuanto a la composición social y a la dirección política de esa irrupción del movimiento de mujeres, tanto en el siglo XXI con respecto al siglo XX. Bueno, en el siglo XX lo que tenemos es un enorme movimiento de mujeres que está atravesado por distintas corrientes políticas. Unas son las mujeres anarquistas, otras son las mujeres socialistas y otras el movimiento sufragista. El movimiento sufragista, o primera ola del movimiento feminista, tiene una diferencia respecto de las anteriores. O sea, las socialistas y las anarquistas son corrientes obreras, corrientes que se apoyan en la lucha de clases, corrientes que postulan la construcción de un Estado socialista en un caso, en la vía de la eliminación de un Estado, o la anarquía, o sea, el no Estado. Las corrientes sufragistas son corrientes que se apoyan en la conciliación de clases hacia adentro del universo de las mujeres. O sea, son mujeres que están en conflicto con los hombres de su propia clase y piensan que todas las mujeres tenemos cuestiones en común, seamos burguesas, trabajadoras o lo que seamos. Bueno, eso tiene un límite. Porque, por ejemplo, cuando en el Congreso de Mujeres panruso de 1905, las mujeres feministas no aceptaron incluir la jornada de 8 horas como reivindicación. Y en 1910, en la ciudad de Buenos Aires, se hizo el primer Congreso Feminista Internacional, no me digan que no les sorprendí, y si vos ves las actas de ese congreso, una de las cuestiones que desvela a las asistentes es salvar a las obreras de las ideas disolutas. ¿Y cuáles son las ideas disolutas? ¿El catolicismo? No. Las anarquistas y las socialistas.
O sea, todas juntas y sororas hasta. En general se tiende a pensar que el movimiento sufragista es un movimiento de burguesas. No es así. El movimiento sufragista tiene una dirección política de conciliación de clases y en ese sentido es un movimiento burgués. Y el horizonte que postula es la democracia burguesa. No cuestiona el régimen de propiedad, no cuestiona que haya oprimidos y opresores, con eso no se mete, como hoy no se mete. O sea, cuando uno pregunta esto que el feminismo va a vencer y el patriarcado va a caer, en el patriarcado ¿hay propiedad privada? No tenemos respuesta. Si uno toma las teóricas más importantes del movimiento feminista, hay propiedad privada. Lo que hay son formas mucho más flexibles de la democracia política. Pero con la propiedad no nos metemos ni por casualidad. Eso no significa que fuera un movimiento exclusivamente de burguesas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento sufragista arrastra gran parte de la clase trabajadora. También en Inglaterra hay una relación directa entre la debilidad de los partidos obreros y el carácter de masas del movimiento sufragista. ¿Por qué? Todas las mujeres querían tener derechos políticos. Lo que quiero decir es que es de masas, quiero decir que podían hacer movilizaciones de hasta 300.000 mujeres. Las inglesas se mandaron un acto de 400.000 mujeres en Times Square Garden, por ejemplo, en el año 1913. O sea, no eran grupos pequeños de señoras que tomaban el té, no. Pero sí tenían un programa que más se correspondía con las señoras que toman el té que con una trabajadora. Esa es otra cuestión. ¿En qué se parece con el de hoy? También es un movimiento de masas. También en ese enorme movimiento de masas, el movimiento de mujeres, la marea verde, hay mujeres de distintos sectores sociales. Ahora, sin querer irme mucho del tema, a mí me parece que la lucha por el aborto ha planteado las tensiones que hay adentro de ese movimiento amplio. Porque mientras un sector denuncia que el clero atraviesa todos los partidos patronales y eso explica la derrota, otro sector dice hay que aprender a votar bien. O sea, no le echa la culpa a sus senadores, sino a la gente. Y te dice, votá mejor. Y cuando votás mejor, te dice, no es el momento, porque hay una crisis descomunal, hay hambre en las barriadas, no vas a venir a joder con el aborto, que nos divide. Ginés González García en La Nación esta semana. No estoy hablando, inventando, imaginando lo que dice alguien. Estoy contando lo que dice alguien. Entonces, las tensiones sociales están atravesando el movimiento de mujeres y no hay que hacerse, a mi juicio, el otario por eso. Como no se hicieron las otarias, las socialistas, en 1914, en 1915, en 1917, hay un texto precioso de Clara Zetkin, que es la dirigente más importante del movimiento socialista, una alemana, una maestra alemana, que se llama Separación Tajante. Ella dice ¿por qué? Porque la lucha por la igualdad es una lucha que no se escapa de los marcos de este régimen social. Mientras que las socialistas también luchamos por la igualdad, pero para usar esa igualdad para derrocar este régimen social. No sé si te contesté. ¿Sí? ¿Qué cosas positivas encontrás con respecto a esta oleada de mujeres, como para que analices desde el lugar político, social y económico? Muchísimas. Primero me parece que que esta oleada de mujeres está mucho más allá de las fronteras argentinas. Concretamente, ayer las brasileras se le plantaron a Bolsonaro de una manera maravillosa. Y las mexicanas, que es muy difícil. No, estoy hablando de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Pero desarrolla eso. Sí, las mexicanas, a partir del asesinato de una adolescente
en la que intervinieron fuerzas de seguridad y demás, se le han plantado al gobierno de AMLO con una osadía descomunal. O sea, a mí me parece que el movimiento de mujeres refleja y es parte de un enorme malestar, de una enorme resistencia que no solamente involucra a las mujeres, sino a los hombres, a la juventud, a todos los explotados, contra una decadencia de un régimen social que ya no tiene nada para ofrecer y por el contrario está empeñado en arrebatar conquistas que a veces tienen un siglo. La jornada de 8 horas, el derecho a la jubilación, un salario que cubra la canasta de pobreza. O sea, vemos sus zarpazos sobre las condiciones de vida acá, en Brasil, en Colombia, en donde uno mire, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Alabama, acaban de abolir el aborto legal. Ni en caso de violación, ni en caso de riesgo de muerte de la madre. Hay más de una docena de estados norteamericanos donde ya no hay derecho al aborto. Eso es el gobierno de Trump. Y las mujeres salen y pelean y pelean. Eso es maravilloso. El problema es que yo creo que hay una expropiación ahí. Porque se ha tratado de establecer como una sinonimia. Y es que toda lucha de las mujeres es una lucha feminista. Y no, la lucha de las mujeres es la lucha de las mujeres. Algunas mujeres son socialistas, algunas son peronistas, algunas son feministas, algunas son feministas y peronistas. O sea, hay muchísimas expresiones políticas. Es tan raro esto, yo creo que es una usurpación, o sea, me enoja, que uno puede leer que Alejandra Kollontai o que Clara Zetkin eran feministas, que son mujeres que han escrito libros delimitándose políticamente de esa corriente. Es una manera como una vulgata, como, bueno, si luchás por el derecho de las mujeres, eso se llama feminismo. No. O sea, yo me recuesto en otra tradición, que es la tradición que nombraba antes, de las socialistas, de las anarquistas, de las obreras, que no solamente participaron en la construcción de los primeros sindicatos, sino de las primeras escuelas libres, de las asociaciones filodramáticas, de la Liga contra la Tuberculosis, una clase trabajadora que pensaba que tenía que construir, derrocar y construir un mundo nuevo. Entonces nada de lo humano le era ajeno. Y en esas organizaciones no hay una diferencia entre el programa de la mujer y el programa de los trabajadores. La Fora Anarquista o la UGT Socialista en 1901, 1902, 1905 y cualquiera de las organizaciones similares en el resto del planeta tenían un programa en común que incluía desde por igual tarea, igual salario, 1901 Buenos Aires Foro, hasta la lucha contra la trata de blancas se llamaba, o contra los mercaderes de carne humana. Recién cuando las organizaciones se burocratizaron, a partir de 1920 en adelante, y se acercan al aparato del Estado y se acercan al clero, el programa de la mujer va siendo desalojado del programa de reivindicaciones de las organizaciones obreras. Pero eso es algo que hay que recuperar y que en un sentido yo creo que se está recuperando. Esa escisión es una escisión en la que no gana nadie y que permite que entren corrientes que entienden que el antagonismo esencial es sexo contra sexo y no clase contra clase. Bueno, yo quiero agradecerles muy especialmente la invitación, quiero agradecerles el espíritu democrático y solidario que hace que yo pueda estar sentada acá y que me conmueve mucho, y eso, para mí estuvo buenísimo. Ojalá